En América Latina, durante la colonia y específicamente durante los siglos XVII y XVIII, España se dedicó enteramente a crear universidades en Hispanoamérica. Y así vemos que mientras en la península solo se crearon 3 universidades, en Hispanoamérica, como así se llamaba en aquella época, se crearon 30. Y aunque solo prevalecieron 18 para el momento de la independencia, ello significó 6 veces más de las creadas en España en ese mismo periodo. Uno de los motivos fundamentales que se aduce para la creación de las nuevas universidades en Hispanoamérica, aparte de los motivos ideológicos, fue la distancia y dificultad de los estudiantes para ir a estudiar a España, y después, cuando hubo algunas creadas en Hispanoamérica, se repetía el mismo motivo, refiriéndose a la distancia con las primeras universidades creadas, la de Santo Domingo, la de Lima, la de México. Los estudiantes de otros lugares tenían que viajar a estas universidades y las distancias eran demasiado grandes. O sea que hubo poca movilidad de estudiantes, mientras que movilidad de profesores hubo bastante, especialmente de los que tenían altos cargos. Esta movilidad fue bastante dinámica. Después de la independencia, durante el siglo XIX, comienzan iniciativas de integración académica en Latinoamérica. Ya presentamos el primer día, comienzo antes de la conferencia, que hubo intentos de creación de universidades, entre ellas la que propuso Francisco Bilbao, el chileno Francisco Bilbao, cuando propuso la idea de la Universidad Americana. Después, en el siglo XX, aparecen otras propuestas, como fue la de Julio Barcos, que propuso en Montevideo en 1930, escritor de origen argentino, Julio Barcos, y también propuso una Universidad de Cultura Latinoamericana, cuya meta era la unificación espiritual de Iberoamérica. Después, en 1950, en Guatemala, también se presenta la propuesta para crear la Universidad Latinoamericana del Posgrado. Pero como dijimos en la vez pasada, ninguna de estas ideas llegó a concretarse. Y a pesar de los ideales de integración promovidos desde el siglo XIX, en los hechos hubo poca integración, porque en realidad las mejores universidades de estos países se vinculaban con los centros y universidades de los países desarrollados. Más tarde, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la internacionalización se comienza a expresar vivamente en el contexto del paradigma del desarrollo, el cual fue asumido por los países latinoamericanos a través fundamentalmente de las directrices emanadas por la CEPAL, y dentro de este contexto se incentivaron políticas de movilidad de estudiantes de los países latinoamericanos a los países avanzados, o sea, dirección sur-norte, al mismo tiempo que se produjeron acuerdos de cooperación institucional en sentido norte-sur. También comienzan a crearse y proliferar instituciones de integración regional y subregional. Actualmente existe una gran diversidad de asociaciones y redes, como ya planteamos, que están funcionando entre investigadores en la región, constituyendo comunidades académicas, creando espacios de conocimiento, a veces poco visibles, pero quizás mucho más de lo que nosotros imaginamos. El tema de la integración y la internacionalización aparece, como he venido insistiendo, como tendencia fuerte en la última década del siglo XX, por la afluencia de dinámicas integradoras de carácter regional y subregional, además de los acuerdos regionales y acuerdos realizados entre instituciones. La internacionalización aparece también como una de las prioridades en el discurso de la Agenda de Transformación y Organismos Internacionales, sobre todo a partir de la Conferencia Mundial de UNESCO en 1992. Voy a plantear cómo en estas conferencias se consiguió la internacionalización. En la conferencia pasada planteé más o menos los elementos fundamentales que se plantearon en dichas conferencias. En este momento voy a escoger los elementos que sobre internacionalización se plantearon en esas conferencias.
Y esto lo hago porque, como dije la vez pasada, en realidad estas conferencias en la década pasada funcionaron como mapas orientadores para las políticas de los gobiernos y de la institución. En la reunión de La Habana, en 1996, la reunión regional, se planteó en uno de los documentos la internacionalización con cooperación. Ahí se puso claro la necesidad de una internación con cooperación para hacer frente a la internacionalización competitiva, aunque todavía en ese momento no había surgido la competitiva con tanta fuerza como surgió después de la conferencia del 98. En la conferencia mundial del 98, además de considerar la internacionalización con cooperación, también se plantea de manera enfática que la dimensión internacional debe ser una parte intrínseca de la educación superior, o sea, se le da una relevancia fundamental, y de hecho esto incide en que muchas universidades comienzan a crear unidades de internacionalización que no tenían. Por otro lado, UNESCO también fortalece el programa UniTwin, que ustedes deben conocer, sobre redes y cátedras UNESCO, redes del conocimiento, y en la página de UNESCO pues pueden ver la cantidad de redes que hay en todas las regiones del mundo y las cátedras que hay en todas las regiones del mundo. Siguiente. Entonces, en la reunión, ahora, ¿qué sucede después de 10 años? ¿Qué sucede en la década actual en relación a cómo plantean las agendas el problema de la internacionalización? En la conferencia regional de Cartagena del año pasado, se vuelve a insistir en la internacionalización con cooperación, se enfatiza la educación superior como bien público social, se critican gaps al Acuerdo General de Libre Comercio y a la educación transnacional lucrativa, se promueve la creación de redes y programas de movilidad, se fortalece la idea de la convergencia de sistemas de evaluación y acreditación, y se promueve la construcción de un espacio propio latinoamericano que es el enlace. Ahora, en la conferencia mundial de este año, la Conferencia Mundial de Educación Superior de UNESCO del presente año, hace unos meses, se plantea la internacionalización con cooperación, también se plantea la educación como bien público. Sin embargo, también al mismo tiempo se acepta la prestación transfronteriza siempre y cuando haya instancias que evalúen la calidad de esta oferta. Y aquí, con este punto, quedó viva todavía la tensión entre educación como bien público social y comercio de servicios. O sea, a pesar que en algún momento se habla que la educación debe ser un bien público, sin embargo, por otro lado, se abre la puerta a lo transnacional con algunas condiciones, pero que no están muy claras. Y por ahí queda en tensión lo que el primer día hablábamos, la tensión entre bien público social y comercio de servicios. Por otro lado, si bien la internacionalización y transnacionalización de la educación superior son procesos paralelos, con intersecciones limitadas, ambos procesos han incidido en un repunte de agendas encargadas del aseguramiento de la calidad. Y parte de estos servicios especializados, sobre todo los internacionales, son prestados con fines de lucro, contribuyendo al recrudecimiento del comercio educativo. Entonces aquí surge, como ha venido surgiendo en las otras sesiones de la conferencia anterior, el tema de la necesaria regionalización, la regionalización como estrategia. Porque no solamente aquí, sino en otras regiones del mundo, sobre todo en Asia, una de las formas en las que se están organizando los países para hacer frente a la internacionalización competitiva y o lucrativa es a través de este proceso de regionalización. Algunos autores consideran el enfoque de la regionalización como un compartimiento de la globalización, en el sentido que la regionalización es transnacionalización, pero en una escala subglobal de arreglos sociales dentro de áreas adyacentes. La cuestión central en este debate sería garantizar
que la integración regional se forme sobre la base de articulaciones pluralistas de intereses nacionales, donde los actores e instituciones, aun cuando operen bajo el mando de los estados nacionales, adquieren grados de autonomía y se comporten como actores independientes, para que tampoco surja el problema de la hegemonía de uno de los países dentro de la región. En este sentido, en Europa se están dando los procesos simultáneamente. Por un lado, la globalización del conocimiento, incluida la firma del Acuerdo General de Libre Comercio, que ya ha sido suscrito, el sector que tiene que ver con la educación superior ya ha sido suscrito por 12 miembros de la Unión Europea, y por otro lado la regionalización cooperativa a través de la Convención de Lisboa y del Acuerdo de Bolonia. Este último dirigido, como ustedes saben, a crear el área europea de la educación superior, que está previsto que la primera etapa termine el próximo año. Ahora bien, en la integración como fenómeno siempre se consideró un mecanismo de cooperación para una necesaria optimización de complementariedades. Pero en el contexto de la globalización, este significado cobra mayor fuerza por la urgencia de sumar esfuerzos y no quedar excluidos de las dinámicas globalizadoras. La regionalización como estrategia ayuda a legitimar instancias que favorecen el desarrollo de instituciones, de articulaciones, de alianzas y convenios, de manera de enriquecerse con una internacionalización apropiada. La integración regional es, pues, una manera de potenciarse y contar con mayores fortalezas en los procesos de globalización académica, pues la amplia y densa red de enlaces que han emergido en el espacio global del conocimiento amerita enfrentarla con nuevas formas de coordinación de las universidades latinoamericanas para un mejor posicionamiento externo. Como dijimos el primer día, el mercado global de la educación superior internacional ha sido estimado en más de 30 billones de dólares, estando en el primer puesto Estados Unidos, seguido de Francia, Alemania y el Reino Unido. La forma de suministro que todavía tiene mayor porcentaje de ese mercado global es el consumo en el extranjero, o sea, los estudiantes que estudian en países diferentes al sur. Sin embargo, otras formas de suministro, como ya hablamos y como habló creo que el profesor Valdemar, el suministro transfronterizo y el de presencia comercial de instituciones extranjeras a través de sedes y franquicias están comenzando a tener un gran potencial económico para un crecimiento futuro. Es por ello la importancia que tiene el Acuerdo General de Libre Comercio para estas corrientes. Ahora bien, América Latina puede constituir un mercado interesante para los nuevos proveedores, debido a que el promedio regional de la tasa de matrícula de educación superior de la región es bajo comparado con el de los países avanzados. Como dijimos, aunque ha aumentado mucho en la última década, en este momento el promedio regional es de 37%. Aunque es un poco más alto que el promedio mundial, la tasa de matrícula mundial, como vimos el primer día, es de 26%. Sin embargo, es mucho más bajo que el de los países desarrollados, que es de 70%. Por otro lado, algunos países, aunque han desarrollado un sector privado mayor que el público, como el caso de Brasil, más del 70% de matrícula es privada, todavía tiene tasas de matrícula bajas. La preocupación es que la tendencia de la gran expansión que tuvo el sector privado nacional en muchos países, como en Brasil y Chile, cuyo promedio regional de matrícula privada es mayor del 70%, el regional vimos que era el de 40%, el peligro que hay o la tendencia que hay es que este privado nacional aumente o sea también complementado o sustituido por el privado internacional. En cuanto a la emergencia de proveedores transfronterizos de la educación superior que surgen a finales de los 90, impacta también la reflexión sobre la internacionalización. Estos se asocian a las formas lucrativas, considerando la educación superior como bien de servicio,
lo cual es facilitado por el gas. Asociaciones internacionales, bueno, esto lo vamos a ver en la próxima conferencia. La oferta transnacional y comercial de servicios educativos en los últimos años se ha ampliado considerablemente y supuestamente sigue creciendo. Hay autoconfianza para la integración académica, para lo que estamos planteando como necesario, indispensable, para poder sobrevivir en estas dinámicas globalizadoras competitivas. Hay voluntad, pero hay autoconfianza. No solamente autoconfianza, o sea, hay autoconfianza recíproca y autoconfianza como región, además de capacidad técnica para llevar adelante dinámicas de integración más fuertes que las conocidas hasta ahora. En un estudio realizado recientemente por la Asociación Internacional de Universidades, con encuestas a países de todo el mundo acerca de las prioridades de internacionalización, se obtuvieron respuestas de los países latinoamericanos, muchas de ellas bastante parecidas al resto de las regiones, excepto, y ahí se diferenció América Latina de las otras regiones, todas las otras regiones, en una pregunta que era sobre la integración intrarregional. Mientras esta dimensión fue la primera prioridad para Europa, Asia y África, para el caso de los países latinoamericanos, la cooperación intrarregional quedó en el 10º lugar sobre 14 respuestas. O sea que no se considera prioritario. Hubo diferencias entre países en cuanto al tipo de cooperación internacional al que daban mayor importancia, mientras que la mayoría de los países de Centroamérica y otros como Bolivia, Ecuador y Perú daban importancia a la cooperación vertical basada en la tradicional cooperación para el desarrollo que brindan los organismos internacionales o agencias de países desarrollados. Otros países de la región, como Brasil, México y Argentina, los países más avanzados en términos de doctorados y de producción en investigación, se mencionaba ya la cooperación horizontal, entendida como intercambios a partir de la investigación en los posgrados, aun cuando esta cooperación horizontal estaba más relacionada con iniciativas de fuera de la región que basada en políticas activas regionales o nacionales. Esa es la realidad. Ese discurso transformador impacta y se interioriza en los discursos de cambio de las universidades, aunque no necesariamente en las políticas reales. Lo que quiero decir es que si bien hay un discurso sobre la necesidad de la integración y de alguna manera está incluido en los documentos que forman parte de las misiones y misiones de las universidades, no necesariamente esto impacta en las políticas reales. De hecho, los cambios en la oferta de oportunidades de movilidad no se han modificado en América Latina. El número de estudiantes latinoamericanos matriculados en instituciones extranjeras aumentó, alcanzando 140.000 jóvenes en los últimos datos disponibles, que son del 2003. Y sus elecciones en cuanto al país de destino siguen el patrón tradicional de distribución geográfica. O sea, siguen escogiendo Estados Unidos, seguido de Gran Bretaña, de España, de Francia y Alemania. Así, 53% de los estudiantes suramericanos siguen sus estudios en Estados Unidos, en donde representan el 6% de los estudiantes extranjeros en ese país. En contraste, el porcentaje inscrito en otros países de América Latina es bajo, pese a la puesta en marcha de algunos programas de movilidad intralatinoamericana. Como espacio de recepción de estudiantes extranjeros, América Latina es escasamente competitiva, registrando apenas 19.785 jóvenes matriculados, y los países receptores han sido fundamentalmente Argentina, Cuba, Chile, México y Uruguay. O sea, la región continúa siendo esencialmente exclusora con poca movilidad intrarregional. ¿Cómo desarrollar más enfáticamente las ideas de integración? ¿Cómo hacerlas viables? Es cierto que actualmente hay bastantes asociaciones y redes regionales, institucionales e internacionales de universidades en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hace falta una mayor cooperación solidaria para desarrollar una base científica regional
con apoyo de los países que están más avanzados en posgrados e investigación, que como sabemos son Brasil, México y Argentina, que aglutinan el grueso de la matrícula de posgrado, como vimos en la conferencia anterior sobre lo cuantitativo, y especialmente Brasil, que tiene el 50% de los doctorados de la región. También estos tres países concentran el 83% de la producción científica. Existe pues un desequilibrio regional que puede dificultar los procesos de integración si no se piensa la región desde una perspectiva solidaria y a la educación como bien público. La exdirectora de YESAL UNESCO, la brasilera Ana Lúcia Gazola, se dirigió con estas palabras a los consejos de rectores iberoamericanos el año pasado, antes de que saliera el cargo. Dice, entre comillas, si nosotros no conseguimos pasar de nuestra retórica, en la cual tenemos consenso, a una práctica solidaria y transformadora, con proyectos concretos, con metas específicas, con evaluación de nuestra capacidad de acceder a las metas y también con evaluación de nuestras dificultades, me parece muy difícil que nuestro espacio se transforme en algo real y deje el nivel de las propuestas. Cierra conmigo. El llamado, por tanto, es hacia la acción, considerando que la producción de conocimientos es costosa y es aquí donde la optimización de complementariedades es fundamental para construir una integración bien orientada, indispensable para enfrentar los tremendos desafíos que reclaman la atención de las universidades. En este sentido, UNILA y enlaces puede ser una respuesta. Esto lo veremos en la próxima charla. Gracias. En la conferencia pasada sí analicé muy detalladamente, creo que debe haber quedado claro, las diferencias de posición entre Banco Mundial y UNESCO, ¿no? Creo que eso quedó claro. Ahora, en internacionalización, como dije, el Banco Mundial durante esta década, eso fue en el 2003, bueno, sí, muy bien lo analizaron, pero seguramente el análisis fue lo que el Banco Mundial había propuesto en la década de los 90, ¿no? Y bueno, y quedó claro en la conferencia mía pasada que efectivamente tenía una posición absolutamente neoliberal y qué sé yo, ¿no? Eso yo creo que quedó claro. Ahora, en términos de internacionalización, y por eso me gustaría también tener la opinión del profesor Valdemar, que se ha ocupado de estudiar estas cosas, en términos de internacionalización, yo creo que Banco Mundial no se ocupó tanto de América Latina esta década. Se ha ocupado de los países asiáticos, y se ha ocupado y tanto así, lo que hablábamos, que ellos han ayudado a países a crear universidades de clase mundial. Entonces, lo que sí, en términos a nivel de las concepciones de internacionalización a nivel mundial, como dije la semana pasada, la OCDE pareciera que está de alguna manera siguiendo las orientaciones del Banco Mundial y ha sido mucho más visible en sus posiciones. Y resulta, las tensiones son mucho más complejas y tienen más matices, porque cuando uno habla de que, por ejemplo, OCDE o Banco Mundial tienen posiciones distintas a UNESCO, eso es relativo, porque dentro de UNESCO hay también tendencias, y ese es el problema, o sea, ese es el problema, no es la realidad, ¿no? Dentro de UNESCO hay tendencias, y dentro de por ejemplo, no es lo mismo en la UNESCO, el sector de educación superior de UNESCO, cuando estaba el brasilero Marco Antonio Díaz, no es lo mismo, que eso fue en la década de los 90, no es lo mismo, es muy diferente a esta década en el que no está Marco Antonio Díaz, sino que está otra persona que sí tiene vínculos, que se entiende muy bien con la OCDE. ¿Me explico? Entonces las tensiones no son tan claras en unos organismos en este momento, ¿no? Hay muchos matices y hay muchas tendencias dentro de las propias instituciones y entonces dentro de UNESCO, por eso que la tensión entre bien público y comercio de servicios para mí no se logró superar en la conferencia mundial debido a que dentro de UNESCO, que supuestamente es la institución que debía tener una posición firme y enfática de que la educación superior es un bien público, pues quizá no se vio tan expresamente decidido, está en el discurso, pero hay otras cosas que hacen que no esté tan claro. Eso refleja que efectivamente no todos piensan lo mismo, incluso dentro de UNESCO, ¿no? Esa es una opinión mía muy personal. No sé qué piensas tú, Ana.
qué sé yo, pero ¿en qué momento están? ¿Cuánto se han beneficiado? ¿Realmente han funcionado? ¿No han funcionado? O sea, es otra materia de estudio. Es que tienen unos temas en este tema, tienen muchísimos vacíos para poder investigar, ¿no? Yo creo que el impacto de los programas de Mercosur hay que... Sí, porque todavía no aparecen como muy significativos, ni en cantidad, y por supuesto todavía no se ha evaluado el impacto que esto puede llegar. Exacto. Lo que sí se, por ejemplo, una asociación más reciente que apostó fue a la movilidad, en principio a la movilidad de profesores, fue la Asociación de Macrouniversidades, que tiene apoyo de IESAL, por eso que yo estoy hablando de eso. Ahora, la dificultad que tienen, sobre todo, es el problema de... Hay muchos problemas. Por ejemplo, entre los profesores quizá menos, pero por ejemplo, para nivel de estudiante, incluso aunque sea de posgrado, es el problema de la titulación, el problema de la convalidación de títulos y diplomas. Hace 30 años o 40 ya que hay un acuerdo de convalidación de títulos y diplomas para América Latina, y eso se reúne todos los años y nunca se avanza. O sea, hay problemas, y eso es fundamental, o sea, cómo hacer para convalidar los títulos, los grados, los programas. Entonces, como eso no avanza, pues tampoco los programas, como macrouniversidades, el programa de macrouniversidades que empezó con mucha fuerza, que tenía buen financiamiento, con mucho apoyo de México. Y bueno, también habría que ver, ya lleva creo que varios años, 5 años, habría que ver qué ha pasado. Hay mucha necesidad de evaluar los programas que se pusieron en marcha y qué pasó con ellos, y saber lo que están funcionando. También hay, digamos, otro espacio para investigación importantísimo. Ya ilustra las complejidades que tienen cuando ya uno pasa a analizar casos reales de la vida profesional. Es una complejidad que es muy grande, porque usted la ve a lo mejor de esa manera y otros la ven de otra manera, pero siempre es como muy difícil, ¿no? O sea, una cosa es decir es necesario, otra cosa es cuando uno está en lo concreto, todas las complejidades que surgen, y eso es un ejemplo importante. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que es a todos los niveles, ¿no? O sea, es una cosa que se va dando a todos los niveles, a nivel institucional, a nivel de política nacional, es a todos los niveles, no solamente a nivel de la institución. Hay algunas cosas que sí se permite, y yo creo que eso la importancia, porque eso es una hipótesis mía, ¿no? Que tiene los cambios en lo que viene, ¿no? Yo creo que fue muy importante en los 90 las reformas que se trataron de hacer, que muchas veces no llegaron a hacerse completamente, pero el hecho de tratar de organizar el sistema como tal a través de una política pública, entonces tuvo mucho protagonismo la política pública. Entonces se hicieron reformas, bien o mal. Ustedes afortunadamente van a tener a Marcela Moldis en el curso de Valdemar, que les va a hablar de las reformas en América Latina, pero fueron reformas muy desde el público, desde políticas públicas. Bueno, yo pienso que, considerada que es mucho optimismo de mi parte, pero yo pienso que con todas las nuevas realidades, las nuevas tecnologías, con eso que nos permiten las redes, que nos permiten muchas otras cosas, yo creo que eso desburocratiza. Y yo pienso que eso pone muchos desafíos a las propias instituciones, porque de repente muchas instituciones pueden hacer las cosas por ellas mismas y sin pasar por la burocracia de arriba. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que antes no se podían hacer. Entonces yo pienso que ahora le toca, el momento es a las propias instituciones, donde tienen una capacidad de maniobra mayor, de comunicación mayor, una cantidad de cosas que quizás no tenían antes y que pueden hacer, y que quizás eso puede presionar a la burocratización que existe en los niveles superiores, ¿no? Pero efectivamente todo eso tiene que estar a todos los niveles, y en cada nivel es una complejidad muy grande. Y fue muy bueno el ejemplo que usted nos puso, porque eso es, bueno, esa es la realidad. Todos los obstáculos y todos los problemas que existen cuando uno está a un nivel ya de querer hacer la integración, ¿no? Gracias. Como las conferencias, yo creo que también van dirigidas a políticas públicas y a políticas institucionales. Lo que ya hubo una conceptualización de fenómenos. Y entonces una conceptualización, como dije al comienzo, de grandes rasgos, son conceptualizaciones gruesas. Y por supuesto, ustedes en otros cursos van a, por supuesto, bajar el nivel, analizar las políticas, tanto públicas. Yo creo que las políticas institucionales son
tan importante como la política pública. Entonces las personas que están interesadas en las instituciones, yo creo que también, y muchas trabajan en instituciones, trabajan en el sector público, creo que hay de ambos sectores, ¿no? Entonces yo pienso, bueno, por lo menos mi discurso va dirigido tanto a la política pública como a las políticas académicas e institucionales. Son grandes conceptualizaciones y por supuesto yo pienso y yo sé que en el curso de evaluación tienen profesores que van a bajar el nivel, que van a tratar los niveles intermedios, que van a tratar los niveles micro, eso es lo que yo entiendo. Entonces, bueno, en ese sentido, pues, gracias por la aclaratoria, pero creo que está bastante claro y seguimos en eso. Por ejemplo, en la sesión anterior, la persona que viene de Paraguay me hizo alusión que efectivamente hay algunos programas que no están presentes cuando yo hablaba de lo que se está dando en integración, porque, como por ejemplo el programa Tuning, el programa 2x5, hay muchos programas que se están dando que lamentablemente sería interesante evaluarlos, igual que lo de Mercosur. ¿Qué impacto han tenido y dónde están y qué ha pasado con ellos? Porque en América Latina se hacen muchos programas de integración y no se sabe qué pasa con ellos, ¿no? Entonces, ahora en ese sentido hay una lista inmensa de redes, de asociaciones y qué sé yo. Bueno, las personas que estén interesadas pueden ver en los trabajos que están en el blog académico que yo tengo trabajado sobre esto, pero en términos generales yo he tratado de presentar como un mapa de conceptualizaciones y para ver dónde se ubican los aspectos, los elementos que ustedes de una manera mucho más detallada van a continuar analizando y estudiando con nosotros personas, ¿no? Eso es así como lo entiendo. Bueno, entonces muy bien digamos, la intervención que has tenido, porque eso da pie para comenzar esta segunda sesión que trata de conceptualizar de manera a grandes rasgos las preocupaciones que tú tienes en relación a las cosas que has mencionado.